reinicio. Cualquiera que lee la Biblia con especial interés, rápido va a llegar a la conclusión que Dios tiene especial cuidado de los pobres. Eso se hace más evidente cuando leemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuidado, que Dios tenga especial cuidado de los pobres no significa que no tenga igual cuidado de los que tienen o de los que tienen mucho. Verán en el capítulo de hoy cómo Dios mostró la misma compasión por una mujer que no tenía dónde caer muerta, como también por una mujer muy acomodada. Y por supuesto que la posición económica de ambas las diferenciaba en su estilo de vida, pero no en su fe. En esto ambas eran siervas de Dios, y vaya que eso les valió para alcanzar el favor de Dios. Para mí es de especial atractivo este capítulo porque temo que nuestra sociedad está tan dividida como la sociedad de esta historia. Hablo de una especie de polarización en donde están los que tienen poco o nada y los del otro extremo, los que tienen un poco o tienen mucho. Y es, digo, de especial atractivo recalcar que ambos grupos necesitamos del Señor. Los que tienen o los que no tienen. Y es aplaudible que ambos grupos o ambos extremos compartamos el temor y el respeto a Dios independientemente de nuestras finanzas. Es que sabe, cuando se trata de servir a Jesús, la posición financiera no nos distancia. Al contrario, los que aman al Señor finalmente se ayudarán mutuamente como un principio de fe, como un valor intrínseco en su fe. Y de hecho, verán que ya sea los que tienen como los que no tienen, igual estamos necesitados del Señor. Todo esto a mí me permitiría concluir desde el principio de este estudio y decir: con dinero o sin dinero, sin la bendición de Dios, nuestras vidas están condenadas a la tristeza y a la frustración. Como también digo que con dinero o sin dinero, con la bendición de Dios, nuestras vidas serán plenas. Y cuando los problemas vengan, tendremos esperanza y sabremos a quién pedir ayuda. Entonces podremos decir de manera que podemos decir que el Señor es nuestro ayudador y que cualquier cosa que nos venga no temeremos. Pero eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Problemas en la familia. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Por favor, cuando encuentren la cita, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Nuestro sermón de hoy, Problemas en familia. Vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Escuchen esto: no murió un hombre pecador entregado a placeres y desenfreno moral. El fallecido era un hombre graduado de la escuela de los hijos de los profetas, que había dedicado su vida a Dios, temeroso del Señor, un buen siervo. Dice: y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por esclavos. Eliseo dijo, hasta ahí leemos y oramos: Señor, ruego tu Espíritu lleve edificación a nuestras vidas y que podamos todos crecer en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento.
El sermón de hoy gira alrededor de dos historias y por supuesto extremos opuestos en cuanto a posición económica, pero la misma necesidad del corazón. La primera de esas mujeres era la viuda de un hombre muy temeroso de Dios. Debido a que toda su vida la dedicó al ministerio, él no tenía ninguna heredad la cual su viuda pudiera acogerse. Y no es que él hubiese sido negligente. Recuerden, era una época en donde la sociedad mayormente eran agricultores, vivían de la tierra. Esto les permitía a otros dar otro paso y volverse ganaderos, pero necesitaban su parcela, su herencia de tierra. Los levitas, los hijos de los profetas, los que dedicaban sus talentos para el servicio ministerial, ellos no tenían herencia alguna. Así es que ahora el hombre ha fallecido, su viuda lo que ha heredado es una cantidad de deudas. Esto significa para todos aquellos que están involucrados en el ministerio, cuidado si algún charlatán predicador les dice que si usted es un hijo de Dios, usted debe tener sus finanzas siempre muy bien y que como un hijo del rey debe vivir de forma acomodada. Lo repito, es un charlatán, nunca ha leído la Biblia, porque este era un hombre temeroso de Dios y heredó a su familia tantas deudas que vea el contexto. Ella tiene que enfrentarse al terrible dolor de la pérdida de su esposo, a la carga y la vergüenza de esas deudas que no tiene con qué pagarlas. Y para colmo de tristeza, los acreedores quieren llevarse a 2 de sus hijos para que estos casi como esclavos paguen la deuda. Si alguien en este punto dice, mire, ahora que yo estoy atravesando problemas y que oigo que nunca vienen solos y que estamos viviendo en un país donde la falta de empleo, la delincuencia, la corrupción en todos los ámbitos, el alto costo de la vida, terribles enfermedades y a eso colmo de males, un terrible sistema de salud, estoy solo, es una vida insufrible, yo le diría, mire, yo no estoy diciendo que usted no pase un momento difícil, pero usted no es el primero ni el único en la historia que está pasando o pasó por momentos como este. De hecho, creo que esta viuda está pasando la peor que usted y esperaría que usted que se ha estado quejando sea un hombre o una mujer que usted y su familia estaban totalmente entregados a Dios como estos. Porque en este caso cabe la confusión, cabe preguntarse qué propósito Dios tiene con ellos, pero en su caso y que se queja que nunca tiene tiempo para Dios, apenas de vez en cuando se congrega y parece que deberíamos aplaudirle. Esta familia era una familia entregada al Señor. Ahora, lo bueno de esta historia es que en tremendo problema, ella sabía a quién acudir y no iba a acudir al prestamista para que resolviera sus problemas, o tampoco tocó contactos en el gobierno, muchísimo menos pensó en ir y preguntar a los brujos. Ella buscó al profeta para que él intercediera delante del Señor. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre pueda hacerme. Eso es lo que ella estaba diciendo cuando buscó al Señor. Ese es el principio de la historia. De la primera historia no la termino aún. Voy a pasarme a la segunda para presentarles los 2 escenarios. Dije que era el otro extremo, muy rica. Tanto que convenció a su esposo de construirle un apartamento a los misioneros. Les cuento, en la cultura oriental, en ese tiempo, la hospitalidad era un
valor intrínseco en la cultura. Nadie podía eludir, era pésima educación no mostrar hospitalidad, especialmente a los peregrinos. Con mayor razón a los hijos de los profetas, a los levitas, hombres o mujeres que dedicaban su vida al servicio de otros. Ella, debido a su posición económica, cada vez que Eliseo pasaba o cualesquiera otros, ella tenía en su corazón invitarle a cenar en su casa, que descansara esa noche ahí y que luego pudiera seguir su camino. Habló con su marido y dijo: mira, he concluido que este es un varón santo. Es un hombre entregado a Dios realmente. No es cualquier peregrino, no es simple y sencillamente mi espíritu de ser hospitalaria con las personas. Creo que es un deber compartir la bendición que Dios nos ha dado con otros, especialmente con estos como Eliseo. Por favor, tenemos suficiente tierra, tenemos suficiente dinero, construyamos un apartamento misionero y que cada vez que uno de estos hombres pase por acá, ellos sepan que hay una casa en la que pueden cobijarse y que hay comida que les puede sustentar. Hagámoslo. El marido obviamente era un hombre también temeroso y muy piadoso. Él estuvo en total acuerdo. Tanto que ese apartamento era conocido por los hijos de los profetas como un sitio no solo donde Eliseo podía reposar un momento, sino era una familia que tenían un corazón de ayuda. Y todo esto parece muy bueno. El problema surgió en esto. Eliseo, al darse cuenta del generoso corazón de esta mujer, le preguntó a su estudiante: mira, me gustaría mostrar gratitud por la generosidad de esta mujer. ¿Qué podemos hacer con ella? Ve y pregúntale. Gizi, así se llamó el estudiante, preguntó. Ella, de forma muy digna y respetuosa, dijo que bendito Dios, no necesitaban nada. Bueno, tal vez alguna influencia con alguno de los gobernantes. Eliseo ya era reconocido por toda esa región como un hombre de Dios. Quizás quieres que influya con alguien. Ella dijo: bendito Dios, no necesito nada. Digo, con dignidad, no fue con soberbia o altanería. Pero Gizi respondió a Eliseo: no es cierto. Lo que sucede es que en su corazón quebrantado no te lo ha dicho todo. Ella no puede tener hijos. Y deben saber ustedes que en esa época una mujer estéril era una mujer que consideraban maldecida. Por supuesto que era un error. No es que Dios hubiese maldecido así a una persona. Ellos en su error consideraban eso. Y que una mujer, su herencia era concebir la mayor cantidad de hijos. Pero en este caso, el asunto es este: tiene todo lo que una mujer puede desear, dinero hasta la saciedad, y para colmo de bendición, un marido que la ama, la respeta y le da su puesto como vaso frágil, pero no puede concebir hijos. Y eso significa que en ese contexto su plenitud como mujer no estaba completa. Ella no lo dijo porque su corazón se quebrantaba. Nadie quiere hablar de su dolor, de su tristeza y de su vergüenza. Eliseo entonces respondió: bueno, hay que orar. Vamos con ella. Y Dios habló a Eliseo que iba a obrar en su vientre. Eliseo le dio la profecía. Ella sonrió con sarcasmo y dijo: no te burles de mí. Meses después, su sonrisa era del corazón. Estaba criando un hermoso varón. Y hasta ahí todo, usted dirá, imagínese, pareciera que a los que tienen dinero todo les va bien.
no solo no les falta nada económicamente, sino que hasta le bendice con un hijo a pesar de su esterilidad. No he terminado la historia. Muy pocos años después, no sé si 3 o 5, no lo dice, pero creo no más de 5 por el contexto, el chico murió. Y ahora el dolor era mucho peor. Ahora su existencia estaba partida en pedazos. Si antes se sintió discriminada, abandonada por Dios, ahora se sentía castigada. Pero al igual que la otra historia, no corrió donde sus amigos influyentes y ricos. No corrió donde los médicos y mucho menos a la brujería. Corrió desesperadamente para pedir ayuda de Dios. Ella sabía exactamente igual que la otra mujer que no sabía dónde caer muerta, ella sabía a dónde debía correr y era la ayuda del Señor. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ustedes leerán más tarde en casa el desenlace. Por el momento quiero dejar hasta ahí la historia por 2 razones. La primera, el tiempo, no sé si lograré terminarla. Segunda, quiera Dios que esto sirva como expectativa para que algunos realmente vayan a sus casas y lean la Biblia y corroboren todo esto y el Espíritu Santo les hable de mejor forma. Por hoy tengo que detenerme y tener una curiosidad en la lectura. Vayan al capítulo 4, verso 2, regresemos al primer escenario, al de la mujer muy pobre. Capítulo 4, versículo 2. ¿Lo tienen? Dice, Eliseo le dijo, ¿y qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Paren y atiéndanme. Hagan cuenta y caso que usted es la viuda y que yo soy el predicador. Que usted está pasando, viuda o viudo, está pasando el dolor de haber perdido a alguien a quien ama, está con deudas hasta la coronilla y la vergüenza social que no puede mantener a sus hijos. Pues bien, en medio de todo eso viene a pedir consejos de un pastor y el pastor le dice, oiga, ¿será que tiene algo en casa que podamos vender? ¿Qué me respondería usted? ¿No me responderían nada? De veras no me dirían nada. A ver, Julio, ¿qué me dirías? A ver, dilo bien, sin pena, y que te escuchen. ¿Qué cosa? Yo pensé exactamente como Julio. Si yo estuviera en sus zapatos, yo le diría a ese predicador, ¿no cree que hay desfachatez en su pregunta? ¿Cómo se le ocurre preguntarme si tengo algo cuando le estoy diciendo que estoy deudas hasta la coronilla, perdí a quien amo y tengo una vergüenza social horrenda? Si no pensaba decirme al menos oremos, me hubiera dicho quizás alguna ofrenda o mire, voy a ayudarle con algo que tengo a la mano. Pero ¿cómo se le ocurre preguntarme qué tengo en casa? Este es el punto. Eliseo sabía que Dios ya había determinado bendecirla. Porque Malaquías capítulo 3 del 8 al 10 dice que en el día de la aflicción veréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y entonces sabréis que para mí son especial tesoro los que me sirven. Y esta mujer era un siervo de Dios, ella y su familia. Entonces Elías sabía que Dios iba a obrar un milagro, pero él esperaba darle una enseñanza. Si Dios obra el milagro sin que tú te esfuerces un poco, no vas a valorar el milagro. No estamos diciendo que tienes que ganártelo. No estamos diciendo que eres coayudador en la obra de este milagro. Solo digo que ella debe valorar el milagro.
Y por eso dijo Eliseo, en realidad no tienes nada. Sí, tengo una vasija de aceite, nada más. Bueno, entonces corre, pide prestadas todas las vasijas que estén a tu alcance, de todos tus vecinos y cuantos quieras. Luego empieza a llenarlas. Ella no empezó a cuestionar, ¿y cómo voy a llenarlas si solo tengo una? No tengo un grifo para poner más aceite. Simplemente obedeció. Lo repito, simplemente obedeció. Dijo a sus hijos, vayan, consigan cuantas vasijas puedan. Las llevó y empezó a llenar hasta que todas las vasijas estaban por rebalsar. Ella preguntó a Eliseo, ¿qué hago ahora? Él respondió, vende todo ese aceite, paga tus deudas y lo que te quede que sirva para ti y para tu familia. Simplemente obedeció. Dios obró el milagro. No empezó a cuestionar como algunos hacemos. Pero ¿y por qué tanto alboroto? ¿Por qué no Dios solo hacía el milagro? Tiene que involucrarla para que vaya a prestar vasijas, tiene que hacer un acto de fe. Creo que algunos de ustedes están diciendo que quieren que Dios haga el milagro en sus finanzas y que se saquen la lotería, punto. Otros están diciendo, no, ¿por qué tengo que ir al culto? ¿Por qué tengo que orar? Y ahora el colmo, se le ha ocurrido que tengo que memorizar versículos. Simple y sencillamente, yo lo que quiero, dijo esa mujer, es que mi marido regrese a la casa, que Dios le haga así y que él venga muy sedita. Dios dice, tienes que obedecer, si no, no vas a valorar el milagro. Ella puso todas las vasijas, tanto que si hubiera continuado, si hubiera conseguido más vasijas, habría puesto una compañía de aceite, se hubiese vuelto rica. Pero obedeció. Y la pregunta para usted y para mí es si estamos dispuestos a obedecer. Y no puedo pasar de largo, que dice, paga tus deudas en primer lugar. Creo que algunos no van a estar felices con esto. Lo primero que Eliseo ordenó con ese dinero es, paga tus deudas. Ella pudo haber dicho, no, pensándolo bien, voy a invertir este dinero en otro negocio y después, cuando ya sea solvente, voy a pagar mis deudas. Dijo, pague sus deudas, obedezca. Y ese es un grito para usted y para mí. Debemos pagar nuestras deudas. Y sé que algunos estarán pensando, porque estamos en el escenario en donde los que tienen poco o nada dirán, oiga, vivimos en un mundo de corrupción, este no es el caso más idóneo. ¿Quién dijo que esto es idóneo? La corrupción y la injusticia de ese entonces era igual que la de ahora. Pero es nuestro deber pagar nuestras deudas. Y algunos tenemos sueldo, estamos bien alcanzados, ni siquiera queremos hablar con nuestros acreedores y decirle, mire, estoy mal, deme oportunidad de alargar el plazo, no le voy a pagar la cuota, voy a pagar menos, deme no 30 años, por favor, deme 50. En lugar de eso, algunos incluso dentro de la iglesia prefieren venir a otro culto para no ver al que les prestó dinero. Y si para desgracia de ellos, entre culto y culto, se ven y se cruzan las miradas, para una gran cara. Luego se pregunta, ¿por qué Dios no obra el milagro? Bueno, ese es el primer caso, el de la mujer con una situación económica difícil. Ahora vea el segundo, capítulo 4 siempre, vayan hasta el verso 14. Verso 14. Él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Por la mujer rica. Gehazi respondió, ella no tiene hijo y su marido ya es viejo. Dijo, pues entonces llámela. Bueno,
este es el punto con el segundo escenario. No voy a restar mérito ni decir que aquellos que tienen una condición económica buena o mejor que buena no es bendición de Dios. No voy ni siquiera a sugerir eso, ni tampoco le restaré méritos a eso. Muy por lo contrario, prefiero creer y diré con fe que creo que esa es la bendición del Señor en sus vidas. Ahora, atentos. Es importante que usted recuerde que esa bendición económica no sustituye las cosas que no pueden comprarse con dinero. Y lo que no puede comprarse con dinero es lo más valioso en esta vida. Si usted que está siendo bendecido económicamente no atesora lo que estoy diciendo, terminará haciendo de su bendición económica una desgracia. Porque olvidó este principio. ¿Cuál es el principio? Más grande cosa es dar que recibir. Porque el dinero no sustituye las cosas valiosas. De hecho, el dinero no puede comprarle una esposa que le ame, lo respete y le sea fiel hasta en sus pensamientos. El dinero no puede comprarle la salud de sus hijos. El dinero no puede comprarle un amigo. El dinero no puede comprarle una fiesta en donde las personas no llegan por lo que usted tiene, sino por quien usted es. De hecho, el dinero ni siquiera puede comprar un amigo. ¿Por qué? Porque el dinero no lo es todo en la vida. Sí es una bendición, pero una bendición que según este pasaje usted debe mostrar la gratitud siendo como esta mujer, para que cuando esos momentos difíciles vienen, porque los momentos difíciles vienen a los que tienen como a los que no tienen, y cuando ese momento viene, usted va a poder clamar como esta mujer lo hizo, y podrá repetir el verso que hoy estamos memorizando y dirá que de manera que podemos decir que Dios es nuestro ayudador. Yo no voy a temer, puedo confiar en Él. ¿Por qué? Porque he estado usando mi bendición también para ser de bendición a otros. Es triste que haya personas que están siendo bendecidas por el Señor y no hayan descubierto que más grande cosa es dar que recibir. Es tan triste que tengan un carro que cuando se va a subir a alguien piensan, ay, me va a ensuciar las alfombras. Qué corazón más triste y mezquino. Tienen una linda casa, pero no la pueden disfrutar porque no pueden compartir con nadie. Tienen, qué sé yo, cada cosa, pero no pueden compartir porque sus corazones son egoístas, viven para sí mismos. Prueba de ello, no tienen amigos. Y llegan al colmo de sentirse orgullosos. No necesito de nadie, mi amiga o mi amigo solo es mi esposa, mi esposo y los míos. Usted puede decir todas las cosas absurdas que se le vengan en gana, pero recordará este sermón cuando los momentos difíciles vengan. Si usted hace caso omiso de esta historia, porque saben, cuando el chico murió, corrió desesperadamente. Eliseo tenía la costumbre de no recibir a las personas sino a través de su estudiante. Me imagino que para instruirlo y que él también aprendiera, así como Elías hacía con él. Esta vez, esta mujer le dijo, yo quiero hablar con él, no contigo. Y vaya que le valió todos esos años de generosidad y de hospitalidad. Nunca hizo nada para esperar algo a cambio. En realidad ella lo hizo porque tenía un corazón agradecido.
Y entonces se puso de rodillas, le abrazó con su corazón desgarrado y le dijo: te pedí que no te burlaras de mí. Antes yo ya había podido sobrellevar la vergüenza de no ser mamá. Ahora tengo que sobrellevar el dolor de que mi hijo muera. El mismo Eliseo estaba consternado. Él estaba pensando: esta mujer, ella y su familia son siervos. Es una familia piadosa. Y Dios no me ha dicho nada de esto. Le dijo a Gizi: mira, adelántate, llévate mi báculo, pero voy a ir porque estoy desconcertado. Y no fue fácil lo que sucedió. Fue una obra de revivir, que este cadáver volviera a la vida. Y Eliseo tuvo que clamar mucho a Dios. Ay, qué ventaja. Qué ventaja es que podamos decir de manera que el Señor, podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador. Qué ventaja es que he sido sierva, debió decir esa mujer todo este tiempo con un corazón sin interés alguno. Y qué desventaja van a tener aquellos que han vivido para sí mismos cuando los problemas vienen. Les dije al principio de esta historia: el que tiene como el que no tiene terminará necesitando de Dios. El que no tiene, qué bueno que haya sido un siervo. El que tiene, oiga, disfrute la bendición de ser bendición para otros. Tenga el gozo de invitar a su casa a personas que no tienen cómo pagarle el favor. E invíteles a comer y dígales que es por gratitud. Tenga el gozo de ayudarles en su trabajo. Tenga el gozo del día de pago cuando usted está firmando. Pensar en que esas son familias que tienen seguro social porque usted está siendo agradecido con Dios. Y esos niños no padecerán de falta de atención médica. Bueno, al menos en el seguro. Pero usted hará lo que está a su alcance. Que usted, me dijo esa buena amiga en el campamento, con lágrimas: Carlos, me siento tan mal, yo creí que estaba enferma. ¿Y qué te pasa? Mira lo que acaban de compartir sobre la necesidad. Y ahí estaba la esposa de uno de los pastores de las filiales y me contó, sin ella saber, cómo en la filial aprecian tanto cuando les llevan ropa usada. Y mira, me dijo, tengo tantos suéter tirados de años, zapatos. Me lo dijo llorando: estoy avergonzada por no haber compartido mi corazón con otros que tanto lo necesitan. Y quiera Dios que si además del verso esto sirve para que todas las mujeres vayan hoy a sus casas y en ese closet saquen todo lo que ya no se ponen y bendigan a los que lo necesitan. Yo no soy profeta, pero quiero ser, se van a engusanar si no lo hacen. Y de esos gusanos grandes, vaya y sea bendición, ya no ocupa eso. Y no se trata nada más de dar lo que le sobra. Dé con el corazón, sienta la satisfacción, el placer de usted velar por un Eliseo, de usted velar por una sierva, por alguien en la iglesia que usted sabe que está entregado al Señor, por alguien que está en un ministerio y que usted sabe que no puede ir porque no tiene los 5 o 10 dólares y porque ha tenido que ahorrar simple y sencillamente por algo trivial cuando usted no tiene que ahorrar por eso. Al final del capítulo 4, porque el tiempo ya no lo tengo, encontrarán otros 2 milagros. El tercero es en donde hay una hambruna terrible debido al pecado de la nación hebrea. Los hijos de los profetas también están aguantando hambre. Significa que de vez en cuando los encargados de la obra del Señor tienen que aguantar hambre. Dios quiera eso no me lo profetice solo, pero en fin, ahí está.
tienen que pasar momentos difíciles. Y Eliseo llegó y les pidió que prepararan un potaje. El cocinero obviamente no era experto y llevó hierbas envenenadas. Entonces uno de ellos gritó: hay muerte en esa olla. Y Eliseo, Dios obró el milagro a través de él y sanó esa olla y dijo: coman tranquilamente. Inmediatamente a ese milagro también multiplicó unos panes. No le estoy diciendo de la multiplicación de peces y de panes que Jesús hizo. Les estoy hablando del Antiguo Testamento. Está en el capítulo 4 al final. Y si dice: nunca supe de eso, es que nunca leyó. Ahora vaya y lea el final del capítulo 4. Y después de que haga eso, usted, si fuera bueno escribiendo argumentos, recordarán tiempo atrás cuando estudiábamos letras en bachillerato y que nos pedían que escribiéramos el argumento de la obra, un libro completo, resumirlo en 2-3 páginas, y a veces nos pedía el instructor que había que hacerlo en 2, una o resumido en un pequeño párrafo. Pues bien, voy a resumir todo este capítulo en 3 expresiones diciendo: número 1, de pobreza extrema que amenaza esclavitud a libertad. Estoy hablando de la viuda. Luego, de muerte a la vida, de la desesperación transformada en gozo. Estoy hablando del hijo que nunca debió nacer, pero que nació, murió y además volvió a la vida. Gozo transformado en tristeza. Finalmente, de hambre física y espiritual a abundancia en la multiplicación de los panes. Cuando yo resumo esto, si no le digo a alguien que no escuchó en la primera parte de este estudio, diría que yo estoy hablando de algún pasaje del Nuevo Testamento, porque eso es exactamente lo que Jesús hizo. Mostró un corazón lleno de compasión por los pobres, y de la pobreza extrema que amenazaba esclavitud le dio libertad en Cristo. Hizo milagros de revivir personas, y Él mismo es la resurrección, y los que en Él crean serán transformados de tristeza en gozo. Sació el hambre física y espiritual, y dijo que los que del agua que Él da bebieran nunca más volverían a tener sed. Oiga, parece que este capítulo es un pequeño argumento de la venida del Mesías príncipe. Qué hermoso y qué necio resultaría que nosotros no busquemos a Jesús. Esta mujer clamó al Señor, la viuda, la mujer adinerada clamó al Señor. Todos se vieron beneficiados. Ellas hicieron eco de lo que hemos aprendido esta mañana, y ustedes lo dicen ahora conmigo, de manera, en voz alta, de manera que podemos decir que Jesús es nuestro ayudador. No temeré. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por la que esta ministra en nuestras vidas. Gracias porque yo ahora puedo gritar confiadamente que Dios es mi ayudador y que esperaré en Él. Que cuando vengan esos momentos difíciles, tendré que acogerme de rodillas esperando la salvación en ti. Y que si alguna vez hay un momento de bonanza, entienda que yo debo ser de bendición para otros. Gracias, Señor, por ser bueno. Ruego tu bendición, que tu gracia nos abrace, y que si hay alguien sin Jesús, toque su corazón. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Si nunca antes usted abrió su corazón a Cristo, hoy es el momento. Haga que Dios sea su ayudador. Deposite en Él su confianza, de manera que pueda decir confiadamente que Él es su ayudador. Para ello tiene que abrir su corazón con fe a Jesús. Nadie le va a pasar al frente, no tiene que cambiar religión, es Dios y usted. Si alguien dice: predicador, yo quiero abrir mi corazón a Jesús, donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que levanta la mano? Dios le bendiga, puede bajarla. ¿Habrá alguien más?
que también con su corazón compungido delante de Dios, en total discreción dice, yo también quiero declarar a Dios como mi ayudador. Quiero esperar confiadamente en Él. Venga Jesús, haga la oración de fe, tome ese paso, sea obediente, no pregunte por qué debo hacer, nomás haga la oración. Alguien más que viene a Jesús, alguien más que levanta su mano, alguien más que hace la oración. Señor, gracias, te ruego tu Espíritu nos despida en paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga a todos. No olviden a memorizar el verso. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.